pasaría si te dijera que Ford una vez diseñó un automóvil propulsado por un reactor nuclear? ¿O que construyeron un coche de 2 ruedas que se balanceaba sobre giroscopios como en una película de ciencia ficción? Mira, todos conocemos a Ford por el Mustang, el F-150, el Modelo T, los clásicos que definieron el automovilismo estadounidense. Pero escondidas en sus archivos hay algunas creaciones realmente extrañas que te hacen preguntarte qué estaban fumando en Dearborn. Hoy vamos a hacer un recuento de los 10 coches más raros que Ford haya fabricado jamás. Y créeme, algunas de ellas son tan extrañas que pensarás que las estamos inventando. Antes de sumergirnos en este espectáculo automovilístico extraño, presione el botón me gusta y suscríbase si desea ver más joyas olvidadas de la historia del automóvil. Número 10. El Lincoln Blackwood. En 2002, Ford analizó el mercado de camionetas de lujo y pensó, ¿saben lo que realmente quieren los compradores de camionetas? Una caja que no puedan usar como tal. Y ahí estaba la Lincoln Blackwood. Era una cosa rara. Realmente rara. Tenía una cubierta tino eléctrica que se abría para revelar una caja alfombrada. Sí, alfombrada como una sala de estar, con luces LED y molduras de acero inoxidable. Y estaba forrada de madera auténtica. La caja era básicamente un joyero gigante. Era completamente inútil para las cosas de una camioneta. No se podía transportar tierra. No se podían meter materiales de construcción. Llorabas si la rayabas. Ni siquiera tenía portón trasero, solo una puerta holandesa que se abría por el medio. Y aquí está el truco, no tenía tracción en las 4 ruedas. Ford vendía una camioneta de lujo que no podía salir de carretera ni transportar nada sucio. Al parecer, el mercado objetivo eran las personas que querían mudarse con estilo, y solo venía en negro. Todas. Ford pensé que si gastaba 52.500 pesos en una camioneta en 2002, eso equivalía a unos 87.000 pesos hoy. Obviamente querías el negro. Vendieron exactamente 3.356 de ellos antes de liquidarlo después de solo un año. Un año. Eso es todo. El Blackwood se convirtió en el vehículo cancelado más rápido en la historia de Lincoln. Sin embargo, Ford aprendió la lección cuando lo intentó de nuevo con el Mark LT. Le dieron tracción en las 4 ruedas en una caja normal. Luego finalmente acertaron con el F-150 Platinum. Resulta que la gente que quiere camionetas elegantes todavía quiere que funcionen como camionetas. ¿Quién lo hubiera pensado? Número 9. El Ford X100. Imagínate esto. Es 1953 y Ford decide celebrar su 50 aniversario construyendo el auto con más gadgets en la historia de la humanidad. Lo llamaron X100. Y no bromeaban con el nombre. Esta cosa tenía más de 50 características experimentales. 50, algunas eran brillantes. Algunas eran absolutamente locas. Empecemos por lo razonable. Asientos con calefacción, teléfono, electricidad, todo. Bueno, normal para los estándares actuales, pero revolucionario para 1953. Pero entonces las cosas se pusieron raras. El 100 tenía una afeitadora eléctrica en la guantera. Porque, al parecer, Ford pensaba que el mayor problema de los conductores de los años 50 era llegar a destino con barba incipiente. Tenía un sensor de humedad en el techo que cerraba automáticamente el panel deslizante de plástico al detectar lluvia. Suena útil hasta que te das cuenta de que todo el techo estaba hecho de este plástico experimental que nadie entendía bien. El coche pesaba 2.700 kilogramos. Eso son 3 toneladas. Una F-150 moderna pesa menos. Tenía 8 metros de cableado, 8 metros. En un coche, el sistema eléctrico alimentaba 44 tubos electrónicos, 92 interruptores de control y 29 solenoides. Era básicamente una computadora sobre ruedas antes de que existieran las computadoras. Incluso tenía un sistema de elevación hidráulica integrado para cada rueda.
Pulsaba un botón y el coche se elevaba solo para cambiar las ruedas. También instalaron un volumen variable. Bocina, porque nada representa lujo como poder ajustar el volumen al tocar la bocina. El interior también era una locura. Los asientos delanteros se ajustaban eléctricamente en 6 direcciones. El volante tenía un diseño futurista que parecía sacado de una nave espacial. Y ojo, tenía controles de radio separados para los pasajeros delanteros y traseros en 1953. Cuando la mayoría de los coches ni siquiera tenían radio, Ford recorrió el mundo con este aparato, mostrando su laboratorio sobre ruedas. Luego lo retiraron discretamente al Museo Henry Ford, donde se encuentra hoy, probablemente con la mitad de sus aparatos rotos y la otra mitad desconcertando a los visitantes. Sin embargo, la afeitadora eléctrica sigue funcionando. Prioridades. Número 8. El Ford Carita. En 1976, Gia, socio de diseño italiano de Ford, vio el nuevo Fiesta y pensó, esto necesita puertas de ala de gaviota. Pero no cualquier puerta de ala de gaviota. Estas se plegaban por la mitad al abrirse como una especie de ejercicio de origami. El Ford Kiro fue su respuesta a una pregunta que nadie se hacía. ¿Y si hiciéramos un Fiesta que pareciera salido de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto? ¿Película? Esta cosa estaba pintada de un naranja brillante, no de un naranja sutil. Gritaba, mírame. Un naranja cono de tráfico con detalles negros que lo hacían parecer un insecto muy enojado. Las proporciones estaban mal. Deliberadamente mal. Tenía un morro enorme que sobresalía como si estuviera perpetuamente sorprendido. Las ruedas eran cómicamente diminutas. Hablamos de delgadas como cortadores de pizza. Metida tan profundamente bajo la carrocería, parecían una idea de último momento. Gia afirmó que buscaban mejorar la aerodinámica, pero parecía más bien que se habían olvidado de pedir las llantas del tamaño correcto y simplemente se habían conformado con lo que había por ahí. El interior era aún más extraño. El tablero era solo cajas. Cajas literales, cubos de diferenciación dispuestos en lo que Gia llamó diseño compartimentado. Parecía como si alguien hubiera pegado un montón de cubos de Rubik al tablero y lo hubiera llamado moderno. Los asientos eran unos cubos esculpidos que parecían increíblemente incómodos. Todo el interior era negro y naranja, manteniendo ese tema de insecto enojado y esas puertas de ala de gaviota. Eran de accionamiento neumático en 1976 sobre una plataforma Fiesta. ¿Qué podría? ¿Podría salir mal? El Carita, que significa corrida de toros en español porque aparentemente este auto estaba diseñado para pelear contigo, nunca pasó de la etapa conceptual. Ford lo vio y probablemente pensó, quizás deberíamos quedarnos con las puertas normales. Pero aquí está la parte extraña. Algunos hoy en día creen que el diseño de la puerta plegable del Carita inspiró las puertas Falcón del Tesla Model X. 40 años después, todavía estamos tratando de averiguar si las puertas raras son una buena idea. No lo son. De verdad que no. Pero eso no impidió que Ford lo intentara. El Carita sigue siendo uno de los ejercicios de estilo más extraños jamás intentados en la plataforma de un auto económico. Es como ponerle un smoking a un hámster. Técnicamente posible, pero ¿por qué? Número 7. El Ford Tempo. El Ford Tempo de 1984 no parece tan extraño a primera vista. Es solo un aburrido sedán de mediados de los 80, ¿verdad? Error. Este auto era extraño por lo espectacularmente mediocre que Ford intentó hacerlo, fallando a cada paso. Ford diseñó el Tempo para ser el más un coche aerodinámico en Estados Unidos. Gastaron millones en pruebas en túnel de viento. El resultado, parecía una pastilla de jabón. Una pastilla de jabón realmente aburrida. Pero aquí es donde se pone extraño. A pesar de todo ese trabajo aerodinámico, era pésimo en gasolina. ¿Cómo se puede arruinar eso? El Tempo tenía posiblemente el peor motor que Ford haya puesto en un coche.
El motor de 2,3 litros de combustión de alto remolino y 4 cilindros generaba 86 caballos de fuerza. 86. La máquina de coser de mi abuela generaba más potencia. Pero Ford lo comercializó como tecnológicamente avanzado. De hecho, presumían del motor. El motor HSC era tan malo que, según se dice, los vendedores de Ford intentaron convencer a los clientes de que compraran prácticamente cualquier otro coche del concesionario. Se sacudía tan violentamente al ralentí que los pasajeros pensaban que el coche estaba averiado. No estaba averiado. Simplemente funcionaba así. Además, estaba el sistema opcional de tracción a las 4 ruedas. Sí, Ford fabricó un Tempo con tracción total, pero no era para el rendimiento ni para el mal tiempo. La publicidad de Ford afirmaba que era para estilos de vida activos. ¿Qué significaba eso? Nadie lo sabía. El sistema añadió. Pesaba 90 kilogramos y hacía que un coche ya de por sí lento fuera aún más lento. Además, se rompía constantemente. La caja de transferencia se caía literalmente del coche mientras conducía. La solución de Ford. Les pidieron a los concesionarios que la fijaran con alambre de verdad, como si se arreglara con una percha un coche de $15,000. El interior era una obra maestra de la reducción de costes. El salpicadero era una pieza gigante de plástico que parecía moldeada a partir de la tapa de un cubo de basura. Los asientos estaban cubiertos de tela de piel de ratón que empezaba a desintegrarse en cuanto te sentabas. Las ventanillas traseras no bajaban. Simplemente salían unos 7,6 centímetros. Ford ahorró $12 por coche con esa brillante decisión. Pero lo más extraño es que Ford vendió millones de estos coches durante 10 años. La gente los compraba a propósito. El Tempo se convirtió en el coche oficial de quienes habían renunciado a la vida, pero aún necesitaban ir a trabajar. No era solo un mal coche. Era agresivamente mediocre, de maneras que parecían intencionadas. Como si Ford estuviera realizando un experimento social para ver lo aburrido que podían hacer un coche antes de que la gente dejara de comprarlo. Resulta que... bastante aburrido. Número 6. La investigación de Ford. Imagínense esto. Es 1989 y los ejecutivos de Ford están sentados en una sala de juntas con la idea más descabellada de la historia del automóvil. Reemplacemos el Mustang, dice alguien, con un Mazda de tracción delantera. Esto realmente sucedió. Se suponía que el Ford Probe sería el próximo Mustang. El Mustang, el auto más estadounidense jamás fabricado, y Ford quería reemplazarlo con algo que parecía una gominola derretida. La investigación comenzó como un proyecto conjunto con Mazda, lo cual está bien, excepto que Ford decidió que este coupé de tracción delantera basado en Mazda sería perfecto como el nuevo Mustang. Cuando se corrió la voz, los fanáticos del Mustang se volvieron locos, y quiero decir, se volvieron locos. Se enviaron amenazas de muerte. La gente organizó protestas. Los concesionarios Ford informaron que los clientes literalmente lloraban en las salas de exhibición. Así que Ford se acobardó y lo presentó como la investigación. Pero el daño ya estaba hecho. Todos sabían que este era el auto que intentó matar al Mustang. El nombre tampoco ayudó. Investigación. Piénsenlo por un segundo. De todos los nombres del mundo, eligieron investigación. Suena a algo, eso es algo desagradable que ocurre en la consulta del médico. El marketing de Ford intentó que sonara genial y futurista, pero vamos, Probe. Incluso la forma era extraña. Era como si Ford les hubiera dicho a los diseñadores que lo hicieran lo más aerodinámico posible, y se lo tomaron demasiado al pie de la letra. Parecía un supositorio. Los faros se elevaban, lo cual era genial en 1989, pero el resto era simplemente suave. Demasiado suave. Inquietantemente suave. El modelo GT tenía un motor turboalimentado de 4 cilindros que generaba una potencia decente, pero a nadie le importaba. Era de tracción delantera.
Se manejaba como un carrito de la compra. La gente del Mustang quería motores V8, tracción trasera y la capacidad de quemar neumáticos. El Probe apenas podía chirriar. Ford siguió intentándolo durante 8 años. Incluso hicieron una segunda generación que se parecía un poco menos a un dispositivo médico. Pero era demasiado tarde. Todos sabían lo que realmente era el Probe. El coche que intentó asesinar a un ícono estadounidense. Cuando Ford finalmente lo mató en 1997, nadie lo lamentó. El Mustang sobrevivió, consiguió una nueva generación en 1994, y se volvió más popular que nunca. El Probe se convirtió en un chiste, una advertencia sobre lo que sucede cuando las compañías automotrices olvidan quiénes son sus clientes. Hoy, se puede comprar un Probe en funcionamiento por aproximadamente el costo de una buena cena. Eso lo dice todo. Número 5. El Ford Jarran. Damas y caballeros, les presento el intento de Ford de 1961 de reinventar el auto, el Giron. 2 ruedas. Eso es todo. Solo 2 ruedas, como una motocicleta, solo que es un auto. ¿Cómo se mantenía en pie? Giroscopios. Giroscopios giratorios enormes que supuestamente mantenían el equilibrio. Ford se lo tomaba muy en serio. Pensaban que el futuro del transporte eran autos que podían volcarse. El Jarran parecía como si alguien hubiera cruzado un avión de combate con una motocicleta y luego lo hubiera encerrado en una burbuja de plástico. Se suponía que sería lo último en eficiencia aerodinámica. 2 ruedas significaban menor resistencia a la rodadura. La carrocería estrecha podía cortar el aire. Ford afirmó que revolucionaría el transporte urbano. Plazas de estacionamiento pequeñas, mejor ahorro de combustible. Futuro. Excepto que había un pequeño problema. Los giroscopios que lo mantendrían equilibrado. Costarían $60.000. En 1961, esos son más de $600.000 hoy solo por los giroscopios. La solución de Ford para el coche de exhibición. Simplemente soldaron 2 pequeñas ruedas de apoyo que salían al detenerse, como una bicicleta infantil. El futuro del transporte, para todos. El interior era aún más ridículo. 2 asientos uno al lado del otro en una cabina tan estrecha que los pasajeros prácticamente se acurrucaban. Los controles se operaban con un dial en la consola central, no con un volante. Un dial como si estuviera sintonizando una radio en lugar de conducir un coche. Los diseñadores, incluido el legendario Sermi, quien luego diseñó para Bladeuner, aparentemente pensaban tan en el futuro que olvidaron que la gente todavía necesitaba, ya sabes, conducirlo. Ford presentó el Giron en el Salón del Automóvil de Detroit de 1961, donde convenció a todos de que tal vez los coches con 4 ruedas no eran tan malos después de todo. El comunicado de prensa afirmaba que mostraba características avanzadas. Tecnología giroscópica que algún día hará que los coches de 2 ruedas sean prácticos. Algún día, seguimos esperando, Ford. Han pasado 60 años. ¿Dónde está mi futuro coche giroscópico de 2 ruedas? El Tron original fue destruido en un incendio en la rotonda de Ford en 1962. Conveniente. Casi como si el universo intentara decirnos algo. Pero aquí está la parte más loca. En 2018, un ingeniero chino vio fotos del Tron en línea y decidió construir una versión funcional con giroscopios modernos. Técnicamente funciona, pero cuesta cientos de miles de dólares y es tan práctico como una tetera de chocolate. Algunas ideas es mejor dejarlas en el pasado. El Tron es definitivamente una de ellas. Número 4. El Ford Endego. ¿Recuerdas cuando Ford vio un coche independiente y pensó, ¿sabes qué? ¿Debería ser legal para circular en la calle? Básicamente, es el Ford Endego. En 1996, Ford decidió celebrar su reciente éxito en los coches independientes construyendo un coche de carretera que era esencialmente un coche de fórmula con matrículas.
Este no solo estaba inspirado en las carreras. Era literalmente tecnología de coche de carreras, embutida en algo que teóricamente podrías llevar al 7-Eleven. El Índigo no tenía techo, ni parabrisas, solo una diminuta tira de vidrio que sería inútil contra algo más grande que un mosquito. Las puertas de tijera, porque claro que lo eran. Son los 90, cariño. Todo necesitaba puertas de tijera. Pero lo realmente increíble era el motor. Ford metió un V12 de 6.0L detrás de los asientos. Tampoco era un exótico V12 italiano. Ford básicamente tomó dos de sus motores Taurus V6 y los soldó. No bromeo. Eso es literalmente lo que hicieron. Dos motores Taurus combinados en un monstruo de 435 caballos. Pero funcionó. Podía alcanzar los 100 km por hora en menos de 4 segundos. En 1996, eso era territorio de los supercars, territorio de Ferrari. Excepto que parecía que alguien había dejado un coche de Fórmula 1 en la secadora demasiado tiempo. El estilo era puro coche de carreras. Fibra de carbono. Carrocería, ruedas empujadas hacia las esquinas. Ese extraño alerón delantero que parecía un bagre teniendo una reacción alérgica. Ford afirmó que era tan aerodinámico que podía tomar las curvas a 1.2 G. Eso es mejor que la mayoría de los autos de carreras reales. El interior era divertidísimo. Dos asientos que eran básicamente cubos de fibra de carbono con un poco de cuero encima. El panel de instrumentos era solo una pantalla LCD, revolucionario para 1996. El volante tenía botones para cambiar de marcha porque Ford instaló una caja de cambio secuencial en IndyCar. Todo el conjunto pesaba solo 2100 lb. Eso es menos que un Mazda Miata con 435 caballos de fuerza. Los ingenieros admitieron que conducirlo era un desafío. Eso es ingenieros que dicen aterrador. Los ejecutivos de Ford de hecho lanzaron la idea de una producción limitada. Sugirieron construir de 200 a 300 por año para personas ricas que querían sentirse como Jack Villeneuve en su viaje matutino al trabajo. Las cabezas más frías prevalecieron. ¿Te imaginas a madres futboleras y SUV compartiendo la carretera con lo que es básicamente un auto Indy legal para la calle? Ford solo construyó dos. Un coche funcional que realmente se podía conducir y un coche de exhibición. Se dice que el que funcionaba aterrorizaba a todos los que lo conducían. El quinto 12 terminó en varios Aston Martins, donde pertenecía. El propio Índigo se convirtió en una leyenda en el videojuego Need for Speed, donde chocarlo no tenía consecuencias reales. Probablemente eso sea lo mejor. El tercero, el Ford Big Red. En 1964, Ford analizó el futuro del transporte por carretera y decidió que la respuesta eran los motores a reacción. Ni diésel ni gasolina, sino motores a reacción. El resultado fue el Big Red, un semirremolque de 29 metros de largo propulsado por turbina que era básicamente una nave espacial terrestre. Era enorme, de 4 metros de alto, con 600 caballos de potencia provenientes de un motor de turbina de gas que podía funcionar con prácticamente cualquier cosa inflamable. Gasolina, queroseno, whisky, probablemente incluso perfume si estabas desesperado. Ford afirmaba que era el futuro del transporte por carretera de larga distancia. Las turbinas eran suaves, eficientes y potentes. El futuro. Pero el Big Red no se limitaba solo al motor. Este camión estaba repleto de características que no se volverían comunes durante décadas. Suspensión neumática, cocina completa con agua corriente, baño, televisor en 1964. El compartimento para dormir era más bonito que la mayoría de las habitaciones de motel. Ford estaba construyendo básicamente un apartamento de lujo capaz de transportar mercancías. La cabina era tan futurista que parecía diseñada para los supersónicos. Parabrisas envolvente, todo aerodinámico. Todo el frontal era una superficie lisa diseñada en un túnel de viento.
Ford afirmaba que era tan silencioso que apenas se oía venir, apenas audible para el conductor, según su publicidad. Lo cual suena genial hasta que te das cuenta de que eso significa que nadie podía oír a este coloso de 29 metros acercándose. Sin embargo, el motor de turbina era la verdadera joya. Giraba a 30.000 RPM. 30.000, el motor de un coche puede alcanzar las 6.000 en un buen día. La temperatura del escape era tan alta que podía derretir el aluminio. La entrada podía absorber pájaros pequeños. No me lo estoy inventando. De hecho, tuvieron que diseñar rejillas especiales para evitar que la fauna se convirtiera en comida para turbinas. Ford pasó 2 años recorriendo el país con el BEG-RAD intentando convencer a las empresas de transporte de que las turbinas eran el futuro. El camión realizó pruebas a campo traviesa, mostrando su fluida entrega de potencia y su capacidad para funcionar con cualquier combustible. Los camioneros quedaron impresionados. Los contadores, no. Verán, las turbinas tenían algunos problemas. Consumían combustible como una fraternidad bebe cerveza. Su mantenimiento costaba una fortuna. Ese escape de 1400 grados tenía tendencia a incendiar cosas, como otros vehículos, puentes o básicamente cualquier cosa inflamable en un radio de 20 pies. Además, el motor costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Después de gastar millones de dólares y probablemente algunos pasos elevados de autopistas, Ford abandonó discretamente los camiones con turbina en 1966. El BEG-RAD desapareció durante décadas, pasando de un propietario a otro hasta que quedó prácticamente olvidado. Fue redescubierto en 2021, completamente restaurado por un coleccionista privado que, comprensiblemente, quiere permanecer en el anonimato. Probablemente porque es el tipo lo suficientemente loco como para tener un semirremolque de 20.000 libras propulsado por turbina. Todavía funciona. La turbina todavía grita. 30.000 RPM y sigue siendo completamente impráctico para cualquier cosa, salvo para asustar a la gente en las exposiciones de coches. Número 2. El Ford Mustang II. Sé lo que estás pensando. El Mustang II no es raro, simplemente es malo. Pero eso es precisamente lo que lo hace tan raro. Este es Ford tomando su coche más icónico y convirtiéndolo en lo que sea que sea. El Mustang II fue la respuesta de Ford a la crisis del petróleo de los años 70. La gasolina era cara. El gobierno estaba tomando medidas enérgicas contra las emisiones. Ford necesitaba un Mustang pequeño y eficiente, así que lo construyó sobre una plataforma Pinto. El Pinto, el coche famoso por explotar. Ese Pinto. Reflexionen sobre eso por un momento. Ford tomó el Mustang, el coche que definió el rendimiento estadounidense, y lo reconstruyó sobre la base de su peor coche. El resultado fue extraño. Parecía que alguien había dejado un Mustang auténtico en la lavadora demasiado tiempo y se encogió. Todos los detalles de estilo estaban ahí, pero estaban mal. El capó largo ahora era corto y rechoncho. La línea del techo fastback estaba ahí, pero era incómodo. Era como ver a un imitador de famosos. Se podía adivinar lo que se suponía que era, pero algo era profundamente inquietante. Estoy pensando en ello. El motor base era un 4 cilindros de 2,3 L que generaba 88 caballos de fuerza. 88 en un Mustang. La solución de Ford a las quejas sobre potencia. Ofrecieron un V6 que generaba unos impresionantes 105 caballos de fuerza. Cuando la gente seguía quejándose, Ford finalmente lanzó un V8 de 5.0 L que generaba, espérenlo, 139 caballos de fuerza. Mi cortadora de césped produce más potencia. No estoy exagerando. Pero aquí viene la parte realmente extraña. El Mustang II se vendió como loco. Ford movió 1,1 millones de ellos en 5 años. La gente realmente quería estas cosas. En parte fue cuestión de tiempo.
En 1974, el precio de la gasolina alcanzó los 55 centavos por galón, lo cual era astronómico. En parte se debió a que todo lo demás a mediados de los años 70 era incluso peor, pero la mayoría de la gente solo quería algo que dijera Mustang, incluso si era básicamente un pinto con un disfraz de Halloween. Lee Iacocca, el padre del Mustang original, calificó al Mustang II como uno de sus mayores logros. De hecho, dijo eso en voz alta a los periodistas y con cara seria. El hombre que creó un ícono estadounidense estaba orgulloso de esta cosa. Eso es como si Miguel Ángel estuviera orgulloso de un dibujo de palitos. Hoy en día, los Mustang segundos son básicamente inútiles. Puedes comprar una que funcione por menos que una bicicleta decente. Nadie los colecciona. Nadie los restaura. Son el equivalente automovilístico de aquella vergonzosa foto de la escuela secundaria. Todo el mundo pretende que no ocurrió. Pero Ford aprendió la lección. Cuando rediseñaron el Mustang para 1979, se aseguraron de que pudiera soportar potencia real. El Mustang II sigue siendo el tío extraño de la familia Mustang. Técnicamente está relacionado, pero nadie habla de ello en Acción de Gracias. Número 1, el Ford Nucleon. Y aquí estamos. El coche más extraño que Ford haya fabricado jamás. El Ford Nucleon de 1958. Un automóvil propulsado por un reactor nuclear. Necesito que entiendas que esto no fue una broma. Ford hablaba muy en serio sobre colocar un reactor nuclear en un automóvil de pasajeros. En la década de 1950, la energía nuclear iba a salvar al mundo. Aviones nucleares, trenes nucleares, tostadoras nucleares, probablemente. Entonces Ford pensó, ¿por qué no coches nucleares? El concepto Nucleon fue su sueño febril de propulsión atómica. Un automóvil que podía recorrer 5.000 millas sin repostar porque funcionaba con uranio. Uranio en tu garaje. El diseño era absolutamente una locura. El habitáculo de pasajeros fue desplazado lo más hacia adelante posible y básicamente sobre las ruedas delanteras. ¿Por qué? Alejarse lo máximo posible del reactor nuclear en el maletero. La estrategia de seguridad de Ford aparentemente fue poner cierta distancia entre la máquina de muerte radiactiva y el conductor. La parte trasera del coche era simplemente una enorme carcasa de reactor. Parecía como si alguien hubiera soldado un motor a un coche. El reactor utilizaría pesca nuclear para calentar agua y convertirla en vapor, que impulsaría turbinas que impulsarían el automóvil. Era básicamente un submarino nuclear sobre ruedas. ¿Qué podría salir mal? Ford afirmó que el reactor sería reemplazable. Cuando te quedabas sin combustible nuclear después de 5.000 millas, simplemente conducías hasta tu estación de servicio nuclear local, que Ford suponía que reemplazaría a las gasolineras, y cambiabas el núcleo del reactor, como si cambiaras una batería. Una batería radiactiva, potencialmente catastrófica, que podría arrasar una manzana de la ciudad si algo saliera mal. Pero no se preocupen, Ford aseguró a todos que la tecnología futura hará que los reactores nucleares sean pequeños, seguros y asequibles. Cualquier día de estos, sigo esperando, Ford, ya han pasado 65 años. La mejor parte es que Ford nunca construyó un Nucleon funcional. Hicieron un modelo a escala 3/8 y lo hicieron recorrer, mostrando a la gente el futuro atómico de la conducción. El modelo ahora se encuentra en el Museo Henry Ford, un monumento al optimismo de la década de 1950 y al completo desprecio por la seguridad radiológica. ¿Te imaginas que cada pequeño accidente se convierte en un Chernóbil en potencia? El hijo adolescente de tu vecino aprendiendo a conducir un coche propulsado por energía nuclear. Choques en la autopista se convierten en zonas de exclusión. Básicamente, Ford estaba proponiendo poner millones de pequeños reactores nucleares en circulación y esperar que todo saliera bien. El Nucleon inspiró los coches de la serie de videojuegos Fallout, lo cual es apropiado ya que probablemente eso es lo que habría sucedido si estos coches se hubieran producido en masa.
El nucleón sigue siendo el momento definitivo de en que estaban pensando en la historia del automóvil. Un automóvil propulsado por fisión nuclear. Ford estaba literalmente proponiendo un transporte familiar propulsado por energía atómica. Y es por eso, amigos, que ocupa el primer lugar en nuestra lista. Sencillamente no hay nada más extraño que poner un reactor nuclear en un vehículo de consumo. Simplemente no puedes. Y ahí lo tienes. Esta es nuestra lista de los 10 coches más raros que Ford haya fabricado jamás. Desde conceptos de propulsión nuclear hasta experimentos con giroscopios de 2 ruedas, desde camionetas de lujo con cajas alfombradas hasta Mustangs construidos sobre plataformas de automóviles económicos. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Nos perdimos alguna extraña creación de Ford? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Tengo genuina curiosidad por saber cuál cree usted que fue el momento más extraño de Ford. Y oye, si disfrutaste este viaje por el Salón de las Rarezas Automotrices de Ford, danos un me gusta y suscríbete. Pulsa también la campana de notificaciones, porque tenemos más rarezas automovilísticas para ti. Gracias por mirar y recuerda que, en algún lugar de algún archivo de Ford, probablemente haya un concepto aún más extraño que les da vergüenza mostrarnos. Nos vemos la próxima vez.